Muchas gracias, Ivonne. Hoy tenemos un pasaje que inicialmente nos puede resultar sorprendente. Casi nunca en los evangelios vemos a un Jesús enojado, a los gritos, dando latigazos. Parece una persona violenta, echando a la gente del patio del templo. ¿Qué pasó con el Jesús humilde, amable, que no condena, que ama, que enseña con mansedumbre, que da de comer a miles, el que sana enfermos? ¿Qué pasó con ese Jesús? Juan acaba de comenzar su evangelio y él no comienza como los otros, como Mateo, Marcos y Lucas, con el nacimiento de Jesús, sino empieza con una definición teológica de quién es Jesús. Sigue el relato de Juan el Bautista, justamente relatando el episodio donde Jesús viene a bautizarse y Juan el Bautista proclama las palabras históricas: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, otras palabras históricas que definen a quién es Jesús. El Evangelio después sigue, nos cuenta de los primeros discípulos de Jesús, de Andrés, de Simón, de Felipe, de Natanael. Y después sigue con las bodas de Caná, donde Jesús hace su primer milagro, cambia el agua en vino, revela su gloria, anticipa que con su venida todo lo anterior ha pasado y viene algo nuevo. Lo ordinario se convierte en extraordinario. El vino simboliza la vida eterna y abundante del reino de Dios. Y de golpe Juan coloca la narración de la purificación del templo. Los otros evangelistas ubican este episodio en la última semana de la vida de Jesús. Es posible que así fuera. Juan solo aclara que se aproximaba la Pascua. Puede ser que hubo una segunda purificación del templo, realmente no lo sabemos. Lo importante es el significado de esta acción. Parecía otro día más en el templo de Jerusalén. Todo seguía como de costumbre previo a la Pascua. Miles y miles de fieles venían a Jerusalén de todo el mundo conocido de entonces a celebrar la festividad anual más importante que conmemoraba cómo Dios había liberado a su pueblo de Egipto. La Pascua, el Pesaj, que se refiere al paso por encima, el salto de Dios sobre los israelitas para que no los alcance la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Para ello habían marcado los dinteles de sus puertas con sangre de cordero. Así como el episodio anterior, en la boda de Caná, Jesús cambia el agua en vino. En este episodio también Juan nos ilustra cómo Jesús viene a cambiar el orden de las cosas. Ya lo importante ya no es el templo, sino quién era el templo, que Dios ahora estaba con nosotros en Jesús. El templo físico no era lo importante. Es interesante porque los otros pasajes paralelos, Mateo, por ejemplo, no menciona el tema de la destrucción del templo, pero sí Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, justamente haciendo referencia a una profecía de Isaías, donde Dios dice: aceptaré los holocaustos y los sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Marcos dice también lo mismo que Mateo, pero agrega: los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. A ver, Jesús no estaba en contra del templo, no estaba en contra de los sacrificios. Lo que él cuestiona es la práctica y el entendimiento que se tenía de la adoración pública en el sistema de sacrificios que estaba instituido. Jesús se rebela contra ese statu quo en el que la ley de Dios se había vaciado de contenido.
del significado espiritual y se había reducido a meramente un ritual religioso y encima corrupto. Tratemos de entender el contexto del pasaje. Primero, todo esto de los sacrificios. En la Biblia, la idea de sacrificio es central a la idea de la adoración. Sacrificio y adoración en la Biblia van de la mano. Cuando yo recién me estaba acercando a la fe, 20 años por ahí, siempre yo no entendía todo esto. ¿Por qué se habla tanto de la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, la sangre esto, la sangre lo otro? Incluso mi familia sabe que no puedo ver series o películas que muestren mucha sangre porque como que, no sé, me pone mal. Nunca podría ser médico, por ejemplo, ¿no? Pero no entendía por qué tanta mención a la sangre, hasta que entendí Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Desde el principio de la creación, Dios quería que su pueblo lo alabe, lo adore con una conciencia de su pecado y de su culpa y de lo que Dios hizo para librarlos de ellos. Por eso Dios establece el sacrificio, o sea, la muerte, como método para quitar el pecado, como método para la expiación. La única forma para quitar el pecado era con sacrificio. Esto lo había establecido Dios. Ante un Dios santo, la única forma de pagar por el pecado era la muerte. Por eso la sangre. Y esto lo vemos desde el inicio mismo. No bien el ser humano cayó en pecado, inmediatamente ya estaba el concepto del sacrificio. Leemos en Génesis 3, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. O sea, los vestidos que ellos se habían hecho de hojas de higuera no eran suficientes, eran necesarios pieles, o sea, había que sacrificar a un animal para utilizar sus pieles como vestido. Más adelante leemos de Caín y Abel y sus ofrendas. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque implicaba sacrificio. La de Caín no. Lo mismo pasa con el diluvio, con el altar, con casi todo lo que leemos en la ley, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Todo se refiere al sistema de sacrificios que eran imprescindibles para adorar a Dios. Todo este sistema de sacrificios tiene enseñanzas muy claras. A nosotros, claro, cuando leemos Levítico y Deuteronomio nos puede parecer complicadísimo y hasta aburrido, pero hay enseñanzas clarísimas. La primera, Dios está presente con su pueblo. Él mismo lo dice, Levítico 26, estableceré mi morada en medio de ustedes, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Segunda enseñanza, Dios es santo y requiere santidad de su pueblo. En Levítico 26 leemos, yo soy el Señor, el que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir separado, apartado, distinto. Si nos referimos a Dios, quiere decir que Él está en una categoría única en perfección y en pureza moral. Para nosotros, ¿qué quiere decir? Es estar separado del pecado, dedicado a Dios. La tercera enseñanza que tenemos es que el pecado se quita con sacrificio. Todo lo que leemos en el Pentateuco tiene que ver con este sistema de sacrificios, el rol de los sacerdotes, las ceremonias litúrgicas. En ese tiempo, esto era la forma que permitía que coexista un Dios santo con un pueblo pecador, mediante la expiación temporal de pecados, mediante la quita de los pecados. Así que tenemos entre la santidad divina y entre la pecaminosidad humana, nuestra principal necesidad es la expiación. Y la cuarta enseñanza, y que posiblemente sea la más importante, es que Dios
establece cómo se lo debe adorar. Dios estableció todo este sistema que nos puede resultar muy complicado, pero fue Él el que lo dijo, y Él dijo, esta es la forma en que se me va a adorar. Es muy interesante porque en el capítulo 9 de Levítico leemos donde todo el pueblo pone en práctica por primera vez toda la ley que Dios les dio. Entonces cumplen todo perfectamente y con una disposición de corazón genuina, auténtica. Y leemos, después de hacer todo tal cual fue mandado, la gloria del Señor se manifestó y el pueblo alabó a Dios. Moisés y Aarón bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra para alabar a Dios. Perfecto, uno ve eso y dice, qué bien, ¿cómo lo cumplieron? El capítulo siguiente empieza con la palabra pero, y ahí empieza todo. Pero Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sacerdote, tomaron cada uno su incenciario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Fuego extraño, dice en otras traducciones de la Biblia. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. ¡Wow! Es chocante, pero esto lo que nos está enseñando es que Dios no se toma a la ligera como lo adoramos. No podemos adorarlo de la forma que a nosotros se nos parece, la forma que a nosotros se nos ocurre. Dios fija la forma en que se lo debe adorar, en obediencia a sus mandatos, ofreciendo un corazón dedicado a Él. Los sacrificios no eran lo importante, sino que iban acompañados de una devoción genuina, sincera de corazón. Esto fue casi una constante en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Dios se separaba de lo que Dios mandaba. Leemos al comienzo de Isaías 1. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carnero y la grasa de los animales, la sangre de novillos, corderos, machos cabríos. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién los mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo ofrendas vanas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas. No soporto más sus asambleas que me ofenden. Aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Qué diferencia esto, no? Con la primera lectura que nos leyó Ivonne en el Salmo 27. David estaba escribiendo este salmo y él decía, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios, o sea, para contemplar la santidad, la bondad de Dios. David pide tener una comunión constante con Dios. Ese es el corazón de lo que significa adorar. Es muy interesante ver qué es lo qué palabras usa la Biblia cuando se refiere a adorar. Hay dos grupos
de palabras con significados un poquito distintos que usa la Biblia para esta palabra. En primer lugar, habla de inclinarse, de doblar la rodilla, de rendir homenaje, de hacer una reverencia, como cuando te arrodillas frente a un dignatario, frente a un rey. La palabra adorar, adora, ad ora, del latín, ad ora, hacia la boca. Imagínense que se están arrodillando y toman la mano de Dios, del rey, y la acercan a la boca para besarla, hacia la boca, adorar. Eso es lo que quiere decir. Una actitud de reverencia, de rendir homenaje, de obediencia. El otro grupo de palabras habla de un trabajo o de un servicio. Es muy interesante. En el Nuevo Testamento se usa una palabra griega, leiturgia. ¿Les suena? Muy parecido a liturgia nuestra. En Hechos 13 leemos, mientras ayunaban y participaban del culto, dice la Biblia, pero realmente la palabra griega es, mientras hacían liturgia al Señor, el Espíritu Santo les dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y acá justamente habla de un trabajo, de un servicio, de obedecer. Así que vemos que adorar en la Biblia quiere decir obedecer, reverenciar, trabajar y servir. Así que ahora que hemos aclarado todo esto de los sacrificios y qué es lo que quiere decir esto de alabar a Dios, de adorar a Dios, mejor dicho, volvamos al pasaje de Juan en el capítulo 2, del 13 en adelante. Página 1108, si lo están siguiendo en sus Biblias. Entonces, claro, en la Pascua se hacía una cantidad enorme de sacrificios y para facilitar la obtención de los animales que tenían que ser ceremonialmente puros, debían estar examinados previamente por los sacerdotes para declararlos aptos. Entonces, de todos los que venían de Jerusalén, judíos que habían estado dispersos por distintos lugares del mundo conocido, llegaban a Jerusalén y ellos llegaban a este gigantesco mercado. Tendríamos que imaginarlo, para nosotros sería como, tenemos que darnos una imagen mental. El mercado de Hacienda de la ciudad, ¿no? Hoy es el mercado ganadero de Cañuelas, donde no solamente se vendía los animales en sí, pero también habían mesas de cambio. Claro, venía gente de distintos países, de distintas regiones, cada uno con su moneda y necesitaban cambiarlas a la moneda del Imperio Romano. Pero no solamente eso, había una tasa del templo que había que pagar. Y qué interesante, la tasa del templo había que pagarlo con la moneda hebrea, no con la del Imperio Romano. Así que estaba todo armado el negocio para que el fiel que venía necesitaba tener que pagar tanto los animales como la tasa, ¿no? Se estima que llegaban a Jerusalén no menos de 2,5 millones de personas anualmente para festejar la Pascua, lo cual nos da una idea de la cantidad de animales que habrán integrado ese rodeo. Anteriormente todo esto se hacía fuera del templo, pero con el tiempo se fue institucionalizando y se hizo costumbre que ese comercio ocurra en lo que se llamaba el patio de los gentiles, o sea, el patio exterior del templo. Como era de esperar, los precios ahí eran más altos y había un gran negocio cautivo del que participaba la jerarquía de los sacerdotes del templo. Así que los abusos y la corrupción eran literalmente moneda corriente. Qué difícil que habrá sido para el creyente verdadero, genuino, tratar de ver y alabar a Dios dentro de todo esto, ¿no? La cantidad de gente por todos lados, la cantidad de animales, el olor que habrá habido, los ruidos. Y en medio de todo esto, los comerciantes, los cambistas ofreciendo sus servicios. Y es justamente frente a eso que provoca la reacción de Jesús, su enojo, su ira, su indignación. Él está a los gritos, parece un revolucionario, derribando las mesas, hace un látigo, los echa a todos. Era la casa de su padre
Jesús no soportaba verla profanada, porque era el lugar que Dios había elegido para revelarse, el lugar donde Dios había decidido que su presencia estaría. Era lo más cercano que el ser humano podía estar a Dios. Y eso estaba convirtiéndose en una cueva de ladrones. Pero ¿cuál era el problema de base al que reacciona Jesús? Este cumplimiento mecánico de las acciones rituales, sin el sentir del corazón, sin una verdadera espiritualidad, sin un sentido de adoración auténtica y genuina del que hablábamos recién. Tener una religión como una rutina, un culto vacío de contenido, una adoración sin obediencia, sin reverencia y sin servicio ni trabajo. Nos llama la atención al leer el pasaje que parece que no hubo gran reacción inmediata, ¿no? No lo detienen ni lo arrestan a Jesús. Las autoridades religiosas no lo llevan a Jesús al gobierno romano. En cambio lo cuestionan y le piden una señal que confirmara que él tenía el derecho de hacer lo que estaba haciendo. Porque en una de esas era un nuevo profeta. Pensemos que en ese entonces habían pasado 400 años sin profetas, así que sería una cosa completamente novedosa. Claro, Jesús, como muchas veces lo hace, así como enseña con parábolas, él también le responde con una metáfora. Él contesta que la señal va a ser su muerte y su resurrección, pero usa la metáfora del templo. Entonces habla de que este templo lo va a destruir y lo va a volver a levantar, refiriéndose a su cuerpo. Los judíos lo toman literalmente y esa es justamente la acusación que le hacen muy poco más tarde cuando lo llevan a juicio. Lo que decíamos antes, Jesús no tenía nada con los sacrificios, no tenía nada contra el templo. Él apuntaba a que ahora las cosas cambiaron. Si antes el templo era importante, ahora ya no lo es. Él es el templo ahora. Esto lo vemos en detalle un poquito más adelante en el capítulo 4 de Juan, donde Jesús habla con la mujer samaritana y él le aclara que ahora ya no es importante dónde adorar, ni en este monte ni en Jerusalén. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Ahora Él es el templo. Ya no hay la necesidad de todos esos sacrificios, porque hay un único sacrificio que cubre todos los pecados del mundo, Jesucristo. Todo el foco del Nuevo Testamento nos muestra a Jesucristo. Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios, Él es el único gran sacerdote, Él es el único mediador entre Dios y la humanidad. Él es Dios y Él es Rey. Lo que no cambia es nuestra condición. Nosotros seguimos siendo pecadores, arrepentidos, sí, pero pecadores, redimidos, sí, pero pecadores. Y esto Dios lo sabe. Fíjense los últimos 2 versículos de nuestro pasaje de hoy. Juan 2, en el 24. Jesús no les creía porque conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros hoy? Un autor escribe que el ser humano continuamente adora a algo o a alguien. La pregunta es ¿a quién o a qué adora? Y todas las religiones, no solo el judaísmo, el cristianismo también, desde luego, han tenido ocasiones que se ha corrompido, que ha comerciado y lucrado con la fe, generando beneficio económico, político o prestigio para quienes lo dirigen. La realidad es que seguramente al día siguiente de esto los mercaderes volvieron al templo y no hemos logrado sacar a los mercaderes del templo hasta el día de hoy. Pero no nos engañemos pensando que, bueno, pero esto a mí no me va a tocar, a mí no me va a ocurrir esto, nunca me va a pasar esto. Una y otra vez preferimos hacer nuestra voluntad que la voluntad
de Dios. Pensamos que podemos hacer las cosas a mi manera. No, yo sé lo que estoy haciendo, convencidos de que Dios va a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos. ¿Y qué hacemos? Cambiamos la voluntad de Dios por lo que nosotros queremos. Vaciamos el contenido, el significado que Dios le dio y lo convertimos en una rutina mecánica. Pero hay formas más sutiles en que hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Casi como con todas las sociedades, con todas las instituciones de nuestra sociedad, la Iglesia también ha incorporado, se ha contagiado de la cosmovisión imperante en el mundo. Tomemos el individualismo, por ejemplo. Muchos pensarán que la Iglesia es una organización de servicio que suple nuestras necesidades y deseos individuales. Los pastores, los presbíteros, los músicos, los lectores llevan adelante una liturgia que nos edifica, que nos nutre. Es un entendimiento bastante funcional que parecería ser el correcto. Yo voy a la iglesia porque recibo, me da lo que yo necesito. Pero la liturgia no es para satisfacer mis necesidades individuales, sean espirituales, emocionales, estéticas, lo que sea. Toda la iglesia, no solo los pastores, llevamos adelante la liturgia, esta palabra griega que quiere decir el trabajo de la gente. Toda la iglesia adora a Dios, toda la iglesia bendice a Dios, alaba a Dios, agradece a Dios, confiesa sus pecados a Dios. Toda la iglesia le pide a Dios, escucha a Dios hablando a través de la palabra y toda la iglesia celebra a Dios a través de la Eucaristía, la comunión, la Santa Cena. De maneras muy sutiles cambiamos el foco de Dios al yo, sin entender que la verdadera adoración es para Dios, no para mí. A menos que tengamos un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, caemos en el ritual vacío, en el legalismo, en cumplir lo que se nos pide. Adorar a Dios es obedecerlo, es servirlo de corazón. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hoy? Ya hemos leído que se acabaron los sacrificios anteriores. Ahora fíjense lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo también está juntando los conceptos de adoración y de sacrificio. Claro, ahora ya no tengo que traer un animal para sacrificar, soy yo mismo el que se pone al altar, yo mismo como un sacrificio vivo. Parece una contradicción, como sacrificio, muerte pero vivo. Claro, tengo que estar vivo para Dios. Santo, lo que hablábamos recién, santo, separado para Dios. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribe en El costo del discipulado, cuando Cristo llama a alguien, lo llama a morir. Lo que Cristo pide es una muerte diaria. ¿De qué se trata la vida cristiana? De arrepentimiento diario, de una muerte diaria al yo, a lo mío, a lo que yo quiero. Por eso tenemos la confesión de pecados cuando iniciamos nuestro servicio y por la misma razón deberíamos confesar nuestros pecados diariamente a Dios. Pecamos porque somos pecadores. Necesitamos de Dios en nuestras vidas diariamente, perdonándonos, limpiándonos, dirigiéndonos. ¿Se ha enfriado nuestra devoción a Dios? Nuestra fe no es más que rituales, venir el domingo, cumplir con ciertos legalismos. ¿O tengo un corazón entregado? Confesémoslo a Dios. Al haber anulado todas las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento, lo único que queda ahora es una vida de obediencia a la palabra de Dios, un sacrificio de nosotros mismos a los propósitos de Dios. Lo interesante es que, aunque se terminaron los sacrificios, las enseñanzas quedan igual de vigentes. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de las enseñanzas de los sacrificios? Dios está presente con su pueblo.
Esto es justamente lo que vino a hacer Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, el nombre de Jesús que celebramos en Navidad. La segunda enseñanza, Dios es santo y exige santidad de su pueblo. Justamente gracias a Jesús, ahora nosotros podemos iniciar un camino de santidad. 3, el pecado se quita con sacrificio, y eso es justamente lo que vino a hacer Jesús. Y en cuarto lugar, Dios establece cómo se lo debe adorar. Y esto es justamente lo que venimos hablando desde el comienzo de todo esto. Adorar a Dios con una conciencia de nuestro pecado y la necesidad que tenemos de Él. Toda nuestra vida es un servicio, un homenaje a la grandeza de nuestro Dios. La adoración genuina es muchísimo más que cantar, que venir el domingo, que hacer alguna acción piadosa. Es una vida de obediencia, de reverencia, de trabajo y de servicio. Toda nuestra vida es adoración. Esa es la adoración auténtica que pide el reino de Dios. Oremos juntos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque venimos a ella y tú nos hablas, tú nos instruyes, nos guías y nos enseñas. Gracias, Padre, porque tú estás presente con tu pueblo. Gracias porque eres santo y porque no es solamente una exigencia de santidad que nos das, sino que también has provisto para que podamos vivir en santidad, vivir santificándonos. Gracias porque todo pecado ha sido perdonado, limpiado por el sacrificio de Jesús. Padre, guíanos, háblanos a cada uno y que nosotros también podamos ver hasta qué punto estamos sirviéndote, estamos obedeciéndote. Señor, queremos renovar nuestra devoción a ti, queremos reconocerte como nuestro Dios y queremos buscar tu voluntad. Háblanos a cada uno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.